¿Cómo surge la Cruz Roja a nivel internacional y sobre todo para lo que nos interesa en el día de hoy? Surge la Cruz Roja colombiana y esto es la respuesta de la humanidad al sufrimiento humano. Ya teníamos unos antecedentes que nos habían dicho que no todo era válido en la guerra, que había que tener una dosis de humanidad aún en las confrontaciones armadas. Ese ideal de humanidad es el que inspira a un grupo de personas para que en muchas partes del mundo, incluyendo Colombia, se cree todo un movimiento para aliviar el sufrimiento humano. Y no solamente aliviar, sino prevenir el sufrimiento humano. Y lo hace a través de una serie de acciones y para eso se pone unas reglas de acción, unos principios de neutralidad, de imparcialidad, pero sobre todo hay un principio de humanidad, donde el ser humano y su sufrimiento sea lo que haya que combatir sobre cualquier ideología, sobre cualquier postura ideológica, sobre cualquier nivel intelectual o económico, la humanidad. De eso es que surge todo este movimiento llamado la Cruz Roja Internacional. Cruz Roja Antioquia presenta el podcast Voces de un Centenario, un legado que trasciende. Bienvenidos a este podcast que va a analizar en varios capítulos los 100 años de la Cruz Roja en Antioquia. Soy Luis Alfonso Yepes, periodista, y me acompaña Farouk Zaman. Farouk fue voluntario de la Cruz Roja, es comunicador social y también ha sido durante mucho tiempo asesor y funcionario del CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja. En este primer capítulo vamos a desarrollar, digamos que el fundamento de la creación de la Cruz Roja en el mundo, los hechos históricos tanto internacionales como nacionales que llevaron a la conformación de la Cruz Roja, tanto inicial como en Colombia. Para entender cómo surge el ideario humanitario que nos lleva a que se constituya la Cruz Roja colombiana y la Cruz Roja de Antioquia, hay unos hechos históricos que son absolutamente relevantes. 1859, nos debemos ubicar en Europa. Hay dos grandes potencias que se están haciendo la guerra. Uno es el Imperio francés y otro es el Imperio austrohúngaro. Dos grandes potencias y están en una cosa muy común en ese siglo y es las guerras. ¿Para qué? Para crear más dominio, por muchos factores. Y en medio de todas esas batallas surge una batalla terrible que genera muchos heridos, que es la batalla de Solferino. Allí, por mera casualidad de la vida y por angustias económicas, un personaje suizo llamado Henry Dunant, un banquero, ve los horrores de esta batalla y toma una decisión. ¿Por qué la gente no va y recoge los heridos? Y la respuesta es no, porque te pueden matar en medio del combate. Y Henry Dunant no se queda quieto con esa respuesta, sino que va al campo de batalla y empieza a atender los heridos. Y no solamente él, va a los pueblos cercanos y les dice a las señoras, vengan, ayúdenme, saquemos los heridos del campo de batalla sin importar qué bandera tengan. Y empieza una gran idea, atender a los heridos del campo de batalla sin que tenga que ver a qué partido pertenece o a qué bando corresponde ese guerrero. Sabes, Farouk, que hay una cosa pequeñita que me parece muy interesante y es la convocatoria. Es decir, Dunant se sensibiliza, dice hay que atender a esta gente, no los pueden dejar morir ahí en el campo de batalla. Claro, es que Henry Dunant además es osado es que se mete al campo de batalla y eso es lo que impacta a los dos grupos que están en la guerra, tanto al ejército austrohúngaro como al imperio francés, y es como un hombre que no tiene ningún símbolo, nada, entra con un grupo de mujeres que entran en un pueblo cercano que se llama Castiglioni. Estamos ubicados en el norte de Italia, ahí donde se da esta batalla, y ahí entra este hombre, empiezan a atender con los recursos tan limitados que tenía. Y es que Henry Dunant, eso es lo que lo inquieta, ¿por qué
la guerra tiene ese nivel de crueldad, y cuando alguien se retira de la guerra porque está herido, porque está enfermo o está capturado, nadie lo puede atender. Esto tiene un antecedente, y un antecedente hermoso, si así lo podemos llamar, en medio de lo dramático de la guerra, y es Simón Bolívar. Simón Bolívar hace, en medio de nuestra batalla libertadora, en toda nuestra lucha por la independencia, vivimos los horrores de lo que se llamó la Reconquista Española. Pablo Morillo es enviado por la corona española para confrontar a nuestros revolucionarios, y con mucha crueldad. La crueldad era de ambos lados, pero la grandeza de Simón Bolívar convoca mediante una carta a Pablo Morillo y le dice: venga, hagamos un pacto por la humanidad, hagamos un pacto por los heridos. Y se hace el primer acuerdo que se tenga lugar o memoria en América de un tratado de autorregulación de la guerra. En la ciudad de Trujillo, hoy día en Venezuela, se hace el primer pacto. ¿Para qué? Para dejar por fuera a los civiles de los conflictos armados, para dejar de envenenar aguas, de quemar cosechas, de destruir puentes. Esto es un antecedente que marca la grandeza de Simón Bolívar, y que luego seguramente retoma Henry Dunant en 1859, pero lo de Henry Dunant termina conociéndolo el mundo a través de un libro que él escribe en 1862 que se llama Recuerdos de Solferino. Recuerdos de Solferino es un libro que, cuando sale, contando la batalla de Solferino, pero también cuenta dos cosas que es muy importante. Si las guerras no se pueden prohibir, regulémoslas. Y segundo, ¿por qué no creamos un grupo de personas voluntarias que le ayuden a la humanidad, preparándose para atender heridos? Y ahí surge la idea que nos tiene hoy día sentados conversando de esto. Entonces, la idea de Henry Dunant empieza a llenar los escenarios de Europa, y entonces ahí se crea el Comité para la Atención de Heridos en el Campo de Batalla, que hoy día conocemos como el Comité Internacional de la Cruz Roja, que surge en 1863. Y a partir de ahí, cada vez que... Todavía estábamos en las guerras napoleónicas, totalmente. En esa confrontación que tenía Europa en ese tiempo. No habíamos pasado al siglo XX todavía. No, estamos... la guerra de Solferino se hace con Napoleón III, en 1859, pero a partir de ahí empieza la guerra austrohúngara, por ejemplo, y empiezan a haber una serie de guerras que al final del siglo XIX, pero que ya tienen una característica, y es que ya empiezan a haber personas que van al campo de batalla no a combatir, sino a tratar los heridos. Y para eso lo que se consigue es que, como toda esta gran idea que inicia con Henry Dunant tiene un origen suizo, pues se le hace un homenaje a este país, y la bandera suiza, que es una cruz blanca sobre fondo rojo, se invierte en esos colores y queda una cruz roja sobre fondo blanco. Con esa bandera empiezan en los campos de batalla a ver los guerreros, a esas personas que ya sea en su ropa o con una bandera, indican que no son combatientes y que están atendiendo heridos. Hay ejércitos que lo usan más que otros, hay momentos en los que corren riesgos, pero ya esa semilla ha empezado a germinar, sobre todo en Europa. Pero al principio cada ejército tenía su grupo de Cruz Roja, o había ya unos grupos que no tenían que ver ni con un combatiente ni con otro. No, eran los ejércitos organizados, serios, los que se sentían profesionales, empezaron a tener un grupo para atender a los heridos. Que se suponía que el otro no atacaba. Y el otro se suponía que no atacaba, y funcionó en algunos combates, no en términos generales. Pero ya Europa empieza, los países que no estaban en guerra empiezan a ver que eso es necesario, y empiezan en muchos de esos países europeos a crear grupos de voluntarios, casi siempre médicos al principio, grupos de voluntarios para ser preparados en cuáles son las características de las confrontaciones que se daban en ese momento. Ahí tenemos que entonces venirnos hacia América y hacia nuestro territorio. Que es lo interesante de que al principio del siglo, en esa confrontación tan terrible aquí en Colombia, que conocemos pues como la Guerra de los 1000 días,
empieza aquí también a haber ese concepto de atención a heridos independiente de los dos bandos enfrentados, ¿cierto? Totalmente. Aquí empezamos, tenemos una guerra que conocemos que nos da nos abre al siglo XX, que es la Guerra de los 1000 días. Y la Guerra de los 1000 días es una guerra que tiene unos niveles de barbarie y de sevicia muy grandes. A ver, la gran mayoría piensa que los combates se hacen con armas de fuego, y no, en esta guerra nuestra, en su gran mayoría utilizábamos armas más artesanales, armas muy campesinas, armas que se utilizan como herramientas de trabajo, y se utilizaban también para la guerra, que eran los machetes. Entonces, después de una batalla de la Guerra de los 1000 días, lo que habían eran muchos mutilados, muchas personas heridas con arma blanca, más que con armas de fuego. Evidentemente ya teníamos algunas armas de fuego, pero no era la generalidad. Entonces, las secuelas para la sociedad después de la Guerra de los 1000 días eran ver amputados por todas partes. Ya un grupo de médicos ya había intentado, en una de las batallas más insignes de la Guerra de los 1000 días, atender a los heridos, pero aquí no había ninguna regulación que hablara de cómo se debían organizar esos cuerpos de sanidad para atender a los heridos. Luego, pero ya había aquí un grupo de médicos que se habían formado en Europa, porque aquí habrá que decirle a las personas que nuestro ideal intelectual era formarse en Europa. Entonces, las grandes familias o las personas que tenían la posibilidad de acceder a un nivel universitario iban a Europa para estudiar medicina u otras profesiones. Y ya Europa venía impregnada de esta idea humanitaria de que en los conflictos armados grupos de médicos podían atender a los heridos. De hecho, lo que uno encuentra en la historia es que a ese grupo de médicos en Bogotá le pide al gobierno conservador que les permita entrar como organismo independiente, como grupo independiente, a atender heridos en las confrontaciones contra los liberales que los estaban atacando, y el gobierno dice que no es posible, pero ellos continúan con esa idea. Sí, es que al principio era creer en la neutralidad. Hoy día sigue siendo el coco que hay que resolver un conflicto. Es cómo entender que alguien puede ser neutral en medio de un conflicto armado. Pues bueno, este movimiento lo ha mostrado en más de 150 años y la Cruz Roja de Antioquia en estos 100 años. Puede haber un organismo neutral, imparcial, independiente, que solo tenga un carácter humanitario y que solo le importen las personas cuando haya una emergencia o cuando haya un conflicto armado. Ese era lo que era difícil de entender en ese momento. Pero surgen, y eso es tal vez lo que precipita para que podamos tener un movimiento más formado acá, dos hechos históricos que nos van a mover en el mundo. Uno es la Gran Guerra, 1914 y 1918, hoy día la llamamos la Primera Guerra Mundial. Jóvenes que se van para la guerra con la ilusión de que en menos de 12 semanas se habrá terminado la guerra. Muchas familias de personas muy pudientes en Europa mandaban a sus hijos a la guerra porque querían venir, que vinieran como héroes. Eso no sucedió. La guerra nos mostró sus peores facetas y duró 4 años la guerra, una guerra de trincheras, una guerra de armas químicas, una guerra de exterminio donde mueren millones de personas en Europa. Y entonces eso empieza a ver cómo la guerra en el siglo XX ya es de grandes dimensiones y abarca muchos países. Y ahí eso empieza a preocupar a los estados, y es cómo atender el volumen tan grande de heridos, y para eso entonces aquí se empieza a hablar. Una vez terminada esa Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, ya en 1915 ya se empieza a hablar en Colombia es qué pasaría si en Colombia tuviéramos una hecatombe humanitaria como fue esa guerra, cómo los atenderíamos. Y ahí empieza entonces esa semillita que ya estaba muy crecida en Europa a verse aquí en Colombia, a decir, oiga, ¿es posible crear un movimiento humanitario que tenga esos mismos ideales de Henry Dunant? Y eso se concreta en 1915. En 1915 ya se concreta
por parte de algunas personas que seguramente aquí podrán profundizar más sobre eso, es cómo se forma esa Cruz Roja colombiana, pero eso surge después de la Gran Guerra. Pero además, si eso estamos hablando de guerra, surge un hecho devastador. Acabamos de pasar una pandemia, también pasó en esa época. Como consecuencia de esta movilización de soldados de unos países a otros, surge una epidemia que hoy día conocemos como la gripa española. No es española, solo que allá se hizo público que había una situación de sanidad que estaba matando cientos de personas. Murieron millones de personas, sobre todo en la India murieron millones y millones de personas. Y eso entonces necesitaba una respuesta desde la parte sanitaria. Y ahí entonces es lo que precipita finalmente, y se necesita un organismo de personas voluntarias porque ya se sabe que los estados no tienen la capacidad para poder atender emergencias como la Gran Guerra, un grupo enorme de soldados y de civiles heridos, mutilados, enfermos, y un grupo enorme de personas afectadas por una epidemia mundial como fue la gripa española. Con esos dos antecedentes terribles que tuvo que vivir la humanidad, es donde ya se tiene que crear, pero se tiene que crear por una urgencia humanitaria de que estos hombres, estos médicos formados en las facultades europeas nos digan, ya es hora, es hora, tenemos las suficientes herramientas y la suficiente justificación para crear un grupo de voluntarios que atiendan las emergencias, ya sean sanitarias o de conflicto armado, en Colombia. Creo que hay un asunto bien interesante. Se conjugan aquí en esa mitad de la segunda década del siglo XX en Colombia bajo una perspectiva bien interesante, y es que veníamos de guerras, de guerras intestinas, muy crueles, como lo señalaste ahora, pero además había en la dirigencia colombiana y específicamente en la antioqueña una idea de que había que trabajar por la salud, por la higiene fundamentalmente, porque era la forma de poder desarrollar las ciudades. Entonces, de alguna manera, aunque no hubiera una guerra en Colombia, aunque no hubiera en ese momento, aunque también hubo epidemias fuertes, se concretaban aquí esos dos elementos que tú señalas en un contexto distinto, pero desde casi las mismas perspectivas. La preocupación por atender heridos o afectados por la guerra y la preocupación por atender en salud a gran cantidad de la población, ¿cierto? Yo creo que aquí hubo una dirigencia que fue muy, digamos, muy avanzada para su momento. Y después, para el caso de Medellín, la urgencia de una sanidad pública, las quebradas no podrían ser cloacas, las enfermedades nos estaban invadiendo, y la respuesta que encuentran es no solamente generar políticas de salud pública, sino quién debe ser el gran aliado. Y el gran aliado termina siendo la conformación de la Cruz Roja colombiana y de la Cruz Roja de Antioquia. Esto empiezan a construirse en puestos de salud, empiezan a crearse en hospitales bajo el ideario humanitario de la Cruz Roja, las jornadas de vacunación. Era y eso, un honor ser voluntario de la Cruz Roja, porque cuando la gente veía llegar en esos primeros años a esos voluntarios de la Cruz Roja, sabía que hasta ahí iba a llegar la enfermedad, hasta ahí iban a llegar. Aquí tuvimos una epidemia enorme de tuberculosis, que si no hubiera sido por estos hombres primeros que cuando se genera la vacuna, es la Cruz Roja la que despliega por todo el país una enorme campaña. Entonces, podemos resumir en esto. Tenemos un antecedente muy increíble que es el de Simón Bolívar de limitar los conflictos armados. Tenemos un antecedente del fundador de este movimiento a nivel internacional que es Henry Dunant. Tenemos unas guerras terribles que nos llevaron hacia pensar que no podíamos seguir atendiendo de cualquier manera a los heridos. Pero tenemos entonces también un sueño y un ideal de hombres grandes, de forjadores de futuro de esta región, que coinciden en la creación de un movimiento nacional y de un movimiento regional para atender las penurias de la población,
que es la Cruz Roja de Antioquia. La creación de la Cruz Roja constituye tal vez un avance fundamental en que la humanidad sea realmente humanidad. De alguna forma, el concretar la voluntad de personas que no les importa quién es el que está al frente en un problema, sino que lo que va es a tratar de ayudar a solucionar ese problema, bien sea de salud, bien sea de seguridad, bien sea de cualquier otra situación, es un avance en esa constitución de lo que llamamos humanidad. Total que de alguna manera ese es el gran legado, ese es el gran avance de la humanidad, en entender que por más enemigo que pueda haber al frente, hay una posibilidad de relacionarse de otra forma con esas personas y de solucionar los problemas que ellos y que los otros tenemos individualmente y en conjunto. La Cruz Roja nos muestra y nos demuestra que si bien el ser humano es capaz de hacer actos terribles como es una guerra, también hace actos de generosidad y es atender a otra persona en medio de sus peores catástrofes, ya sea por un conflicto armado o por una situación de la naturaleza. La Cruz Roja nos indica que no todo está perdido, que siempre hay una luz al final del camino y esa luz es una luz de esperanza, de humanidad, de la atención de las personas. Una vez le preguntan a Nelson Mandela qué significaba para él la Cruz Roja y Nelson Mandela decía, lo importante no es lo que hace, sino lo que evita. Y lo que evita es el sufrimiento, lo que evita es el aislamiento, lo que evita es todo el sufrimiento humano. Y ese ideal, que fue el ideal con el que surge este movimiento hace más de 100 años, es el que hoy día todavía está impregnado en todos los voluntarios a nivel internacional y a nivel regional para cuando atiende una emergencia. Humanidad, imparcialidad, neutralidad. A todos ustedes muchas gracias por estar en sintonía de este podcast sobre la historia de los 100 años de la Cruz Roja en Antioquia. Muchas gracias a Farouk por su participación en este primer capítulo y los esperamos en el próximo, en el que vamos a hablar ya de la constitución del Comité de la Cruz Roja, de ese primer comité, de ese primer grupo de la Cruz Roja en Antioquia en 1926. Esta es una serie de podcasts producida por la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia. Este podcast tiene como objetivo la recolección de la memoria institucional mediante diálogos reflexivos de personas que han hecho parte de nuestra historia a lo largo de estos 100 años. Las opiniones, hechos y acontecimientos son narradas desde la experiencia propia de cada invitado. El contenido es de libre distribución.